El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. Pues hablando de la posibilidad de que se aumente la tasa de interés el día 17 de septiembre allá en los Estados Unidos. Él le da 50% de probabilidades que sí, 50% que no. Pero anticipa de que es riesgoso, como todavía tienen un room, una posibilidad de que pues, la tasa de interés, las tasas de inflación son muy bajas, el aumentar la tasa de interés en un momento determinado puede ser un elemento que lleve otra vez a la recesión a los Estados Unidos. No está apareciendo imagen. Ok. Entonces, tiene razón Rogoff. Si, por ejemplo, pasó ya con el banco sueco y el banco japonés. Si estos aumentan la tasa de interés y ven que comienza la actividad productiva en los Estados Unidos, que es la economía real, producción de bienes y servicios, comienza a bajar, entonces van a tener que dar un frenazo e ir otra vez para atrás. De ahí que va a ser muy importante la decisión, va a ser una votación muy cerrada según creemos todos, pero como yo creo que hasta el mes de diciembre, enero deberá de aumentarse la tasa de interés. El mundo vive un proceso de recesión en muchos países de la periferia, por ejemplo el Brasil, decreciendo el 0.2, Argentina, varios países sudamericanos, Venezuela, claro, Rusia por la cuestión petrolera, China con las últimas especulaciones y las intervenciones o devaluaciones del yuan y las intervenciones en bolsa de valores que poco les sirvieron. Entonces, está indeciso el mundo. El problema de la mano de obra en Estados Unidos, pues que los están contratando por medio tiempo, no son semanas completas en el trabajo norteamericano. De ahí que, pues, vamos a ver qué pasa este 17 de septiembre, que es el 17, hoy es día, la próxima semana ya. Bueno. Por otro lado, pues estabilizan un poco los mercados asiáticos, China parece que llegó a su base, eso es lo que creen ellos. Yo creo que todavía puede bajar la bolsa china un 10% más, para estabilizarse en un 30% de utilidad, 25% en todo el año, considerando que la tasa de crecimiento pues rondará entre el 5 y el 7%. Entonces, ahí estaríamos volviendo una bolsa de valores 3, 4 veces más de lo que crece la economía, que es aceptable. En el fenómeno norteamericano, pues ya casi ya se acabaron las utilidades de la bolsa en Japón, en Australia, ya están símbolos negativos en México, en Canadá, en Brasil, ya tienen las bolsas sin símbolos negativos con respecto al año que viene, en todo el año. Pero si ustedes metieron 1,000 pesos, ya están perdiendo dinero en bolsa. Hablo yo del promedio. Hay algunas acciones que subieron, pero pues estas son pocas, la mayor parte hablo del promedio. Las bolsas de valores tienen menos valor de lo que tuvieron el año pasado. Entonces, pues estamos hablando ya de aquí de
de todo el mundo y claro, una de las economías más chocadas que acaba de ser registrado como Brasil concretamente, Standard & Poor's y otras calificadoras ya le dan como si fueran bonos chatarras al Brasil. La disyuntiva que tiene la señora Rousseff es, y yo siempre dije, Brasil como China, India van a estar cayendo. ¿Por qué? Porque Brasil, sus materias primas cada día valen menos. ¿Y por qué? Porque dependía de China. China, si la actividad en China va bajando, pues la actividad de las materias primas que exporta Brasil igualmente. Y esto ha impactado a la sociedad brasileña más, aparte el problema de la confianza y del problema del gobierno, de las corruptelas que se dieron durante el proceso electoral o antes de él, en donde, bueno, se le critica mucho a Lula y a la señora Rousseff. Pero lo que sí es definitivo que hoy Brasil está metido en un bache económico de confianza. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la señora Lula? La señora, la presidenta de la República y su gabinete económico, pues querer llegar hasta un proceso de austeridad para ir bajándole bajándole al déficit público que tienen, que es hasta el 9%. Esto es contradictorio, porque si tienes un país que está metido en una recesión y al mismo tiempo reduces el déficit público, pues lo único que haces es meterle gasolina al fuego. Entonces, Brasil realmente está metido, como dice Elerian, en un círculo vicioso. Si ustedes aumentan la cantidad de dinero a disposición, se les trepa la inflación. Ya de por sí la inflación brasileña es del 9%. ¿Cuál fue el error de Brasil en todo esto? Bueno, independientemente del problema internacional, en donde sus materias primas cada día valen menos, pues no se consolidó el mercado interno. No se aumentaron salarios, los consumos cayeron la inversión, obviamente, cayó el empleo y hoy cayeron los impuestos, cayó la confianza por los problemas de corrupción y hoy Brasil está metido en un broncononón, ¿verdad? Claro que tiene razón ahí Videgaray de presumir con respecto a Brasil, porque mientras ellos decrecen al 2%, nosotros estamos creciendo al 2%. Para nosotros es muy poco, pero como dicen ellos, comparado con los otros, pues vamos bien. Bien, en el caso, volviendo al fenómeno chino, parece que se estabilizan un poco las bolsas, aunque algunos especialistas dicen que es el preludio de otra caída. Si China no responde, el comercio internacional, sus consumos internos, su producción manufacturera, el PMI, entonces China nuevamente podrá caer en un proceso devaluatorio de su moneda y podrá caer en un proceso de caída de los activos de la bolsa de valores, los stocks, de las acciones chinas tenderán a caer. Claro, no como al principio se esperaba, ciertamente ha sido un slump, pero no tan tremendo como todos esperábamos que viniera para China. Entonces, todavía tenemos esperanzas en que China pues logre levantar vuelo un poco más en la cuestión de su mercado, quién sabe en su moneda, porque va a depender mucho del comercio internacional, pero sí esperamos de que China sea un elemento de crecimiento a nivel mundial. Ya por lo pronto China es la primera economía abastecedora de los Estados Unidos, o es la primera economía que más tiene relaciones económicas con Estados Unidos, ya le ganó a Canadá. También China, claro, ha disminuido sus reservas en dólares, por esta crisis le inyectó a la bolsa, le inyectó al yuan, para que no se devaluara tanto, en vista de que muchas empresas chinas tenían deudas en dólares. Pero pues eso bajó sus reservas de 4 trillones de dólares a 3.5. También, bueno, le inyectaron a la bolsa sin grandes resultados, 50, 60 mil millones de dólares, que para nosotros es mucho, para la economía china, que tiene 1.400 millones, pues no es poco, pero tampoco es mucho. Entonces, ¿cuáles son? Dicen aquí en Bloomberg, cómo Obama ha estado apoyando, es decir, el apoyo que da Estados Unidos, pues cada día depende China más del comercio internacional con Estados Unidos. Dice que las exportaciones chinas han crecido en un 6.1%, comparado con el 1.4% con respecto a todo el mundo.
han estado exportando más hacia Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, China necesita que Estados Unidos siga creciendo. Ya China es el primer socio de los Estados Unidos. También, dicen que de China han salido más de 600 billones, 660 mil millones de dólares, comparado en el 2015 con los 224 comparados en el 2014. Dice que ahora China ha venido es decir, que China está recibiendo, que el influjo de capital que llega a China es menor, ya está bajo cero, es negativo, y esto es muy peligroso para China. Y también, en el caso chino, otra carta que Obama va a tener que apoyar a China es viendo cómo se han desplomado las bases de las acciones y ha brotado una volatilidad tremenda, y ahí es donde, en cierta manera, los inversionistas norteamericanos tendrían que apoyar, como Warren Buffett, en el caso de China, tendrían que apoyar más al mercado chino. Que ya China pues ya no es un gran tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque perdió mucho con esta intervención del yuan y de la bolsa de valores, pero por ejemplo, en el mes de julio perdió 43 mil millones de dólares China apoyando a su bolsa de valores. Y las reservas se han bajado ya de reservas de China en casi 100 mil millones en el mes de agosto. Entonces, pues ahí es donde China va a depender mucho también del mercado norteamericano. ¿Cómo andan las bolsas a nivel mundial con esta estabilidad de China? Pues las bolsas europeas y hablemos de las bolsas asiáticas, pues bajando, ¿verdad? Pero no tan fuertemente. Por ejemplo, el Nikkei, pues estuvo en punto 19, subió el punto 45. En China, por ejemplo, las bolsas subiendo, el Shanghai Composite, punto 07, está estabilizada. En el año lleva una ganancia del 37, todavía puede aguantar un menos 7 más. En el caso del Shenzhen, estamos hablando que sube el punto 63 y trae una ganancia anual del 39.03. En cambio, Hong Kong pues trae pérdidas del 12.5 del Standard, del Hansen, trae una ganancia pues cero ya. Y en el caso, por ejemplo, otro país muy importante que es Corea, pues ya las pérdidas en el año del Kospi ascienden al 4.92%. Hoy bajó la bolsa coreana, no sé por qué, porque debe haber algunas interpretaciones ahí. El Kospi, por ejemplo, va bajando el 1.45. Y la India ya trae pérdidas en todo el año del 3. Trae aproximadamente una pérdida del 3 al 4%, todas las bolsas hindúes, de todo el año lo que están perdiendo su bolsa de valores. Nueva Zelanda también trae una ganancia marginal del 2 al 3%, y Taiwán pues ya lleva pérdidas en todo el año del cerca del 10, del 17 al 10%. Es decir, Australia está igual, el 8%, van perdiendo las bolsas australianas durante todo el año, y hoy día, Australia bajó la bolsa en un 40.47%. En el caso, por ejemplo, de los países europeos también, es decir, no ha sido buen año para los bolseros, ni en los intereses. Si ustedes depositaron su dinero, no ganaron. Si ustedes se fueron a la bolsa a arriesgar su dinero, no están ganando, porque mire, por ejemplo, el mercado europeo, hablo yo de las bolsas más importantes, por ejemplo, la de Gran Bretaña ya en un año lleva el FTSE 100, lleva perdido un 10%, Polonia hasta el 12%, Francia todavía conserva con utilidad del 3%, es mínimo, 2.43%. Alemania, que es la otra gran bolsa de Europa, tiene todavía una ganancia, el DAX, de un 4.4%. Es decir, con 2-3 bajadas del 1.5%, ya los alemanes estarán perdiendo dinero en bolsa durante todo el año. No se diga lo mismo, pues Grecia, un 42%,
Dinamarca es la que más gana este año con un 20% sus bolsas. Pero, por ejemplo, doy otro caso, Rusia, la bolsa ha bajado un 34.5 y Ucrania el 21.55. Las bolsas suizas también ya permanecen casi en cero. El Swiss Market ya va perdiendo el 0.64 en todo el año, y en el caso, por ejemplo, de Noruega, el 5%, y el total de Europa, el Eurostock de las 50 empresas más importantes de Europa, ya van perdiendo el 1.54 en todo el año. Es decir, Madrid perdiendo el 10-11% en todo el año. Holanda igualmente. Bueno, Holanda todavía trae signos positivos con un 3%, 2.5%, e Italia también con 4.5%, pero con otras variantes. Otra pequeña crisis de China, por ejemplo, de Japón, Estados Unidos. Júrenlo ustedes que estos países van a borrar las pocas utilidades que todavía les quedan. En el fenómeno mexicano y en el caso de los Estados Unidos, se dan más o menos las mismas fotografías de todo el año. No hay confianza, la economía mundial está sometida a un crecimiento secular mínimo, ¿verdad? Mínimo las ganancias que se tienen en todos los países. Y sí, en efecto, el Dow Jones, por ejemplo, para darles una idea, jóvenes, en todo el año, si ustedes metieron $1.000.000 a bolsa, pues van perdiendo, por ejemplo, en el Dow Jones, $30.740. Y si ustedes metieron al Nasdaq, que es el de los, estos van ganando $40.650. Y es decir, hablo del promedio. Y el caso del Standard & Poor's, que son las empresas comerciales, industriales medianas, pues ahí hay una pérdida de $20.200. En el caso de Argentina, ya la bolsa argentina, el Merval, está en ceros, ni ganando ni perdiendo. En el caso del Brasil, la bolsa va perdiendo con esta recesión que tiene Brasil. Si ustedes metieron su dinero a bolsa, van perdiendo $200.000 van perdiendo en Brasil. Y en el caso de México, pues si ustedes metieron $1.000.000 a la bolsa, a teléfonos, es decir, en promedio, si ustedes se fueron a la bolsa y dijeron, yo le apuesto a que va a aumentar la bolsa, pues nada, ustedes están perdiendo en este momento, en México, cerca de $70.000 en bolsa de valores. Así es que, pues el mundo sigue en un proceso de nerviosismo, de volatilidad. ¿Y qué decir del mercado mexicano? Pues como dice la jornada, ayer se aprobó el presupuesto nacional, con cerca de 4.763.000.000.000 de pesos, pero pues en tal presupuesto hay un crecimiento mínimo, pero se observan con esto del presupuesto cero varias características con características recesivas. Yo no creo, estos son muy afines al Fondo Monetario Internacional, que ahora el fondo pues ha estado actuando diferente a lo que los secretarios de Hacienda, que antes dependían de su ideología, como es el caso del caso de México. Pero ¿cuáles son las características? Por ejemplo, los pasivos del gobierno mexicano van a aumentar, por ejemplo, las tasas, el tanto que debemos en dólares, 150.000 millones o 180.000, va a aumentar los intereses que vamos a pagar al capital externo, a los capitalistas exteriores, va a subir de 400.000 a 474.000 millones. Ahí hay un boquetón con la deuda interna. El gasto programable del gasto que tiene Hacienda va a disminuir en 100.000 millones. Nosotros creemos que puedan llegar a más de 200. Y más gran parte de esta reducción del gasto se va a hacer en inversiones. Error, Videgaray. No le metes dinero a comisión, a Pemex, educación, lo único que vas a tener son implicaciones a corto y a mediano plazo de más bajo crecimiento. Entonces, ¿en dónde está reduciendo?
En inversión, por ejemplo, Videgaray está reduciendo la inversión a Pemex, Educación y Comisión en 162,000 millones de pesos. Es decir, se está quitando mucho en gasto productivo. Dice, una vez descontadas las pensiones, dice México S.A., el gasto corriente programable disminuye en más de 13,000 millones de pesos. No obstante, debe destacarse que el ajuste no se da en los servicios personales, en los sueldos de Peña Nieto y sus ministros, pues estos aumentan en 12,900 millones de pesos los gastos personales para el señor presidente y sus secretarios de Estado. Entonces, la mayor proporción del ajuste se da en donde, en Pemex, Comisión Federal y en las carreteras. Se verán afectados con 103,000 millones de pesos, un 64% del total. Y así, dicen tú, la entrada, el recorte del gasto toca no a los asalariados ricos, o los ministros, o los diputados o senadores, sino a desarrollo social, a los jodidos, les van a quitar 5,233 millones. Pesca y agricultura, les van a quitar 15,400 millones, comunicaciones 28,000, educación van a recortar el gasto en educación en 5,000, salud, pues que se mueran los mexicanos, que se mueran estos cabrón, ¿para qué los queremos? Más los jodidos, 5,000 millones, y en recursos naturales 10,000 millones. ¿Sí? No va a haber prevención de incendios, no va a haber apoyo a la ecología, nada de eso. Por lo tanto, pues el crecimiento de la economía para el 2016, otra vez Videgaray creyendo que la economía puede crecer hasta 3.6, y si crece al 1.5, van a ver la mitad, 1.8, nos vamos a dar de plácemes. Yo creo que como está ahorita el recorte en una economía de austeridad, lo único que va a provocar Videgaray es menor crecimiento y menor empleo en toda la República Mexicana. ¿De qué están hablando del dólar? Todavía está en Disneylandia. Él cree que como él piensa las cosas, así se van a dar. Está pensando en 17.20 por dólar, pero que baje el dólar a 15.90. Cuando al mismo tiempo el barril de petróleo, están hablando los petroleros a nivel mundial, que puede bajar hasta 20 dólares el barril. Él está calculando que el precio del dólar, o el precio de barril en dólares, puede llegar a 50 dólares. Yo la veo muy pelona. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción mundial de petróleo. Empezar con países árabes, Rusia, Venezuela, todo el mundo está llevando, Irán ahora, a la sobreproducción. Dice, y aparte el hecho de que baje el petróleo de 50 para abajo, pues hay un gran riesgo para las finanzas públicas, porque automáticamente si baja 30 dólares el barril de petróleo en lugar de 50, van a tener que recortar aún más el presupuesto nacional, que hablaban de 100 a 160,000 millones, pues pueden llegar a 200, 300,000. Entonces, el déficit del sector público va a llegar a un 3%, quiere decir que la deuda se va a incrementar mínimamente en 3%, y el balance económico para el 2015, va a ser de cerca de 600,000 millones para el 2016. La deuda pública, pues nos va a costar 370,000 millones de pesos, 10 veces el presupuesto de Coahuila. Donde 360,000, fíjate, 370,000 se van a pagar de intereses a la deuda, pero solamente 363 es para intereses, no le van a abonar al capital. Que llegará ahí. Entonces, concretiza el análisis de que disminuir la inversión pública en Pemex, Comisión Federal de Electricidad, no es nada bueno para el país, menos para educación, la salud y sobre todo las gentes pobres. Al contrario, esto va a provocar menos crecimiento, va a provocar problemas económicos futuros de inmediato, y lo único que nos llevan estos neoliberales del gobierno de Peña Nieto, pues es a una crisis más. Claro, entre las patas se van a llevar estados que deben, como de corruptos, como están los Moreira, se van a llevar entre las patas a Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, estados que deben muchísimo dinero,
y que van a recibir menos participación. Esto va a implicar que van a tener que pagar más dinero por las deudas, porque muy probable las tasas de interés aumenten en enero, van a tener que pagar más intereses y no van a abonarle al capital. Y esto va a provocar que los gastos sociales y de inversión en los estados estos endeudados, como Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, pues las cosas se van a complicar. Es decir, las tensiones sociales se van a exacerbar y la represión, como sucede en este país de vergüenzas, con lo de Ayotzinapa, que da una vergüenza que hayan puesto en evidencia a la Procuraduría y al gobierno de Peña Nieto, pues va a haber más muertes, más contradicciones sociales y finalmente tenemos un Estado profascista, me da esa impresión, que ya está operando a sus anchas en el país más deteriorado de la América Latina. De ahí que jóvenes, pues échenle ganas. Hay que luchar, hay que salir a la calle. El 16 de septiembre parece que nadie quiere ir al grito, pues más bien va a ser un grito de dolor lo que está teniendo este país en lugar de un grito de alegría. Pásenla muy bien, es viernes, cuídense, agarren el chupe, la borrachera, váyanse a bailar, pero pues que alguien maneje, que no tome, porque siempre están sus papás esperándolos en casa. Se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora, 1:30 de la tarde. Gracias y hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.